Dios les bendiga, queridos hermanos, bienvenidos aquí a otra edición más de este su programa Los Pies del Maestro Live, que se transmite por las redes sociales en Instagram, en Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Reciban la bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso y acompáñenos durante este tiempo donde vamos a compartir las enseñanzas que por medio del Espíritu Santo nos va a dar una palabra para edificar nuestras vidas, obviamente también para consolarnos y para exhortarnos en este camino que hemos elegido, que es un camino de santidad. Cielo. Claro que sí, que el Señor les bendiga ricamente, amados hermanos. Hoy estamos aquí desde Cerro Viento compartiendo junto a ustedes un programa especial, un programa para compartir una palabra específica, porque Dios quiere que nosotros, Benito, comprendamos algunas cosas, algunos términos, algunas palabras que la Biblia nos enseña, pero que nosotros dejamos pasar por alto. En el programa anterior de la semana pasada hablábamos sobre ver, mirar y observar. Hoy queremos hablar sobre la fe, pero no una fe como muchas veces nosotros lo comprendemos, Benito. Vamos a hablar de esa fe que Dios habla en su palabra, valga la redundancia, pero que a través del estudio de la teología comprendemos que el pueblo de Israel comprende de fe diferente a lo que muchos de nosotros comprendemos con respecto a la fe, pero que fe igual es lo que dice la palabra, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero queremos hablar hoy de una fe emuná, una fe que obra... ¿Qué es el término en hebreo? Ajá, que es el término en hebreo. Una fe que obra en obediencia. Amén. Hoy vamos a hablar sobre creer, confiar y obedecer. Así es. Porque no es lo mismo creer que confiar. Aunque parezcan lo mismo, son términos diferentes y tienen un uso diferente. Exactamente. Aún la propia palabra nos lo establece, los usos diferentes, cuando todos recordamos aquel versículo del Nuevo Testamento en donde se hace referencia que también los demonios creen y tiemblan, pero obviamente no pueden obedecer. Entonces, por eso quédese con nosotros, porque hoy vamos a hablar de fe. Es la fe emuná. La fe que pone por obra lo que cree y lo que confía. Amén. ¿Por qué? Porque, Benito, la palabra del Señor dice que en Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, y por la fe entendemos haber sido constituido el universo, haber sido formado por la palabra de Dios. Amén. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De modo que lo que se ve fue hecho con una sola orden. Amén. De Dios. Y queremos dejarlo allí porque nosotros tenemos que comprender que parte de lo que Dios promete o parte de lo que Dios habla en su palabra es una orden que nosotros tenemos que acatar, es un mandato. Así es. Por eso que fe va acompañado de la obediencia. Para poder comprender que cuando algo se crea o cuando algo se ve es porque hubo obediencia a un mandato. Amén. Y es el punto que nosotros queremos enfatizar hoy. ¿Qué es fe? Fe es confiar en Dios. Fe es estar totalmente seguro que uno va a recibir lo que uno espera. Ese es el punto número 1, Benito. Confiar en Dios es estar totalmente seguro, porque nosotros tenemos que comprender que Dios espera y demanda de nosotros fe, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que Él existe, que Él es real y que Él es galardonador, o sea, que Él recompensa a los que le buscan. Entonces, el principio fundamental de todo cristiano es comprender que lo que más le agrada al Señor es una persona, es un hijo que tiene esa confianza en que Dios existe y lo busca, y que si Dios le da una palabra, espera su cumplimiento, pero también se activa para ver el cumplimiento. Así es. Eso es fundamental dentro de nuestro camino. Nosotros andamos por fe y no por vista, nos dice otra parte de las Escrituras. La otra parte de las Escrituras también nos señala puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y siendo autor y siendo consumador de la fe, nos habla del creador de la fe y también quien evidencia la manifestación de la fe para que la fe del hombre pueda irse acrecentando
progresivamente conforme a la obediencia de nosotros se va desarrollando. Una obediencia no a lo que a nosotros nos parece, una obediencia a lo que Dios establece en su palabra, a lo que su Santo Espíritu hace y actúa en nosotros y en medio de nosotros. Y estos son elementos fundamentales. Tanto es así que el mismo concepto de fe, el mismo término de fe que nos ha llegado en la traducción del griego hasta el castellano, por ejemplo, pasando por otros conceptos, Carmen nos lo ha señalado, el concepto de fe hebreo es el concepto emuná, que es para nosotros exactamente obediencia, es decir, una fe que obra en obediencia. Aquello en lo que he creído, actúo en base a lo que he creído, declarándolo como hecho, declarándolo como real. Es como, por ejemplo, cuando Dios te promete sanidad. Amén. Tú tienes que ir al médico. Así es. Porque Dios puede utilizar el médico y la ciencia para como un medio para sanarnos. Efectivamente. Pero si yo, está bien, creo y confío en la palabra que Dios me dio de que me va a sanar, pero no voy al médico, no obedezco a los doctores, entonces no veo el cumplimiento, voy a decir que Dios es mentiroso, o voy a decir que Dios no me quiso sanar, o que me prometió algo que no cumplió. Si la Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para igualmente mentir. lo vemos en la sanidad divina establecida en los evangelios, en nuestro Señor Jesucristo, cuando declara la sanidad de la persona, le dice, levántate y anda. Era menester que aquel que había recibido el milagro actuase en fe, poniéndose de pie y andando. Entonces esos son elementos que son importantes que nosotros lo tomemos en consideración. Es más, cuando nosotros vemos el término fe, cielo, y lo vemos, vamos a verlo desde una perspectiva secular. ¿Cómo lo vemos desde el punto de vista del derecho? Del derecho lo vemos a través del concepto de fiducia. El concepto de fiducia es el concepto de confianza. De ahí viene el concepto de la fianza. La fianza es la confianza que alguien diferente a nosotros pone en nosotros de que nos va a respaldar en una obligación. Entonces él confía en que nosotros lo vamos a respaldar en caso de que él no pueda pagar la deuda. Por eso se le llama fiador, el que da su confianza o fe. Y exactamente, o fe que él está dispuesto a respaldar la obligación que lo está contrayendo. Y casi cuando nosotros lo vemos en esa misma perspectiva, también lo vemos desde el punto de vista de la palabra. Tenemos fe en Dios porque confiamos en la palabra del Señor, del que el Señor estará allí. El Señor nos respaldará, el Señor obrará a nuestro favor, el Señor responderá. Pero para eso es menester que nosotros demos pasos de obediencia que expresen y manifiesten la confianza que tenemos en la palabra de Dios que hemos recibido en nuestra vida. Y es interesante porque la otra parte del término o del versículo que nos habla de fe dice que es estar convencido de que algo existe aun cuando yo no lo pueda ver. Así es. Y uno de los pasajes que nos ilustra mejor este asunto de la fe, ¿verdad? Es el patriarca Abraham, que fue el padre de la fe. Amén. Cuando en la palabra dice que Abraham le creyó, aquel que da vida a los muertos, aquel que resucita, dice, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. O sea, Abraham le creyó, por fe, creyó en que si Dios puede dar vida, también puede resucitar de la muerte. Correcto. Entonces, Abraham también creyó a aquel que llama las cosas que no son como si fuese. Quiere decir que nosotros tenemos que tener la misma fe de Dios. Nosotros también tenemos que llamar las cosas que no son como si fuese. Porque yo no tengo que ver mi entorno natural o mi realidad como un todo y un definitivo. Así es. Porque la última palabra siempre la tiene el Señor. Y nosotros tenemos que creer y confiar de que si Él dice que mi esposo o mi esposa va a cambiar, que si Él dice que mis hijos van a cambiar, que mi economía va a cambiar, yo tengo que actuar en esa fe y tengo que hablar. Porque dice que el universo fue creado o formado por la palabra. Y la Biblia dice que en mí hay poder de bendecir, en mi lengua, en mi boca, hay poder de bendecir, de maldecir y de crear. Entonces yo tengo que hablar como Dios, Amén. llamando las cosas que no son como si fuese en fe de que aunque no lo veo, existe y va a suceder porque le creo y confío
y obedezco, porque al hablar que mi marido va a cambiar, al hablar que mi mujer va a cambiar, al hablar que mis hijos y mis finanzas van a cambiar, aunque en el momento no hayan cambiado y aunque pasen los días no hayan cambiado, yo tengo que creer que Dios obrará a mi favor en obediencia, porque al hablarlo yo estoy obedeciendo a lo que creo. Amén, y es interesante porque la Biblia dice que Abraham le creyó en esperanza contra esperanza. Cuando analizamos al patriarca, al padre de la fe, Abraham, nos damos cuenta claramente que cuando no había esperanza es cuando Abraham empezó a tener esperanza. Porque cuando a ti te dicen, o a mí me dicen, o cuando a Abraham le dijeron, o el mismo cuerpo le decía que era imposible tener hijos, Abraham no miró su condición. Dice que no dudó por incredulidad, sino que se afirmó en la fe creyendo que el que le había prometido que le daría un hijo era poderoso para cumplir lo que le había prometido. Abraham vio su realidad. Sí, esta es mi realidad. Estoy viejo, Sara es estéril, esta es mi realidad. Pero mi confianza no está en mi realidad. Mi confianza está en la verdad de la de palabra que Dios me que lo prometió y de que se va a cumplir. Y yo lo voy a esperar. Y no solamente eso, Benito. Dice la Biblia que Abraham glorificó y alabó a Dios, aún sin ver el cumplimiento de la esperanza. Por 13 años dice que Abraham levantaba las manos alabando a Dios en señal de agradecimiento por Isaac. Y Isaac no había llegado. Y cuando llegó, simplemente vio el cumplimiento y le fue contado por justicia su fe. Eso quiere decir, amados hermanos, que es tiempo no solamente de creer a lo que nos prediquen, a lo que nos enseñen conforme a la palabra, es obedecer y activarnos hablando y actuando de manera tal a lo que creo. Esa es la fe emuná, Benito, de la cual muchos de nosotros como creyentes estamos dentro de la iglesia escuchando palabras, pero perezosos espirituales. No activamos la fe. Perezosos muchas veces espirituales, porque nos quedamos esperando meramente sin actuar de acuerdo a lo que creemos. Y es allí donde no vemos el milagro, no porque Dios no lo haya hecho, sino porque nosotros no tenemos movemos, fe en que el milagro se va a cumplir. no nos movemos. Aleluya. En ese ambiente. Y es por eso que tenemos que ver a Abraham en ese punto como padre de la fe, que es una de las ilustraciones muy interesantes que nos habla allí mismo en Hebreo. Pero cuando nosotros nos vamos ahí mismo a Hebreos, Benito, en el capítulo 21, hay otro patriarca. En el verso 21. Sí, hay otro patriarca hermoso que nos enseña mucho más también acerca de la fe. Amén. En el versículo 21 dice claramente, en el capítulo 11 de Hebreos, nos habla de Jacob. Dice la palabra en el 21 que por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Amén. Y me gustaría, Benito, que explicaras un poquito esto de adorar sobre el extremo del bordón para que ampliemos ese concepto tan hermoso de adorar sobre la promesa. Eso es importante porque cuando nosotros nos vamos al libro de Génesis, para que es el que desarrolla este verso 21, nos damos cuenta que cuando se dice que por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José, recordemos claramente cómo se da la bendición de Jacob a los hijos de José, que eran Manasés y Efraín. ¿Y por qué, siendo el menor Efraín, Jacob decide bendecir con la mano derecha a Efraín y no a Manasés, que era el mayor? Y eso tiene un significado: por la fe. Por la fe él realiza esta bendición antes de morir y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Eso es un elemento fundamental dentro de la cultura patriarcal judía. Dentro de la cultura patriarcal judía, Jacob creía, porque en el bordón y directamente en el báculo que él tenía, se estaban anotando todas las promesas que Dios, generación tras generación, las promesas de Abraham, las promesas a Isaac, también eran las promesas a Jacob, y Jacob recogía la promesa a su padre y a su abuelo, y él las recogía, y él creía en esas promesas, tenía fe en esas promesas, tenía fe que de esos hijos se iba a levantar una gran nación, tenía fe que sobre esos hijos se iban a levantar poderosos pueblos, tenía fe en que su generación vería una tierra prometida. Y estamos hablando de un Jacob que llega a un Egipto a la comodidad
de la corte y de la riqueza de Faraón, del cual José, su hijo, era el número 2. Y él podía decir, bueno, esto ya es la cima de la bendición que Dios nos ha dado, porque nos ha dado una tierra especial dentro de Egipto, una tierra muy productiva. Él podía ver eso que estaba allí y podía conformarse, pero no. Jacob veía la promesa que Dios le había dado a Abraham, a Isaac y a él mismo. Por eso cuando él ora por los hijos de José, ora no por los hijos de José que está viendo, ora por las naciones que se levantarían después, ora por esas naciones que se moverían en una tierra prometida, porque lo hizo apoyado y adoró en el bordón ¿a quién? Al Dios Todopoderoso. Adoró en un momento a Dios cuando la promesa todavía no se había cumplido. ¿Por qué? Porque lo hizo viendo lo que no se veía. Ahí entonces vemos la manifestación y la expresión de la fe. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros adoramos a Dios por aquello que todavía no tenemos, que todavía no vemos, que todavía no hemos acariciado? ¿Cuántos lo hacemos? Adoramos y glorificamos a Dios cuando recibimos una bendición. Adoramos y glorificamos a Dios cuando recibimos un milagro. Pero lo adoramos cuando ni siquiera lo hemos recibido, lo hemos acariciado. Esa es la fe de Jacob. Adorar sobre aquello que todavía no ha recibido, porque lo hace en fe a la palabra que Dios había depositado sobre Abraham, sobre Isaac y sobre el mismo Jacob. Sí, porque es interesante cuando hablamos de Jacob y quisiéramos quedarnos allí, Benito, pero hoy es un programa especial, hoy no será toda la hora por razón de una reunión ministerial que tenemos nosotros. Pero dentro de eso también queremos tocar otro patriarca, otro gran caudillo como lo es Moisés. Dice la Biblia que por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Aleluya. Esto es increíble, cielo. Y yo le decía a los muchachos en la iglesia que en este tiempo, ¿cuántos de nosotros con todas las riquezas del mundo, que si tuviéramos todas esas riquezas, nosotros rehusaríamos o renunciaríamos a esas riquezas por seguir a Cristo? Amén. Muchos de nosotros no lo haríamos, porque la mayoría de nosotros venimos a Cristo porque el mundo no nos ha podido resolver lo que nosotros esperamos resolver. Así es. Pero aun cuando Moisés sabía y tenía todas esas riquezas, dice que él rehusó llamarse hijo de la hija del faraón por la fe. Y dice la palabra que escogió ser maltratado antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Imagínense, ahora viene tiempo de fiestas paganas, viene tiempo de carnavales, hay gente que se sale por este tiempo de las iglesias para irse a otros lugares, incluso hay gente que no renuncia a los deleites temporales del pecado, sino que se mete en esos deleites temporales del pecado. Pero dice la Biblia que por fe, y muchos de nosotros por fe lo hacemos, renunciamos a esos deleites temporales del pecado porque creemos que Dios tiene cosas mayores para nosotros. Así mismo sucedió con el patriarca Moisés. Dice que teniendo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y es interesante, hermano, porque cuando nosotros vemos el ejemplo de Moisés nos damos cuenta que Egipto, el mundo, no nos puede ofrecer lo que Cristo nos ofrece. Amén. Que hay mayor riqueza en las cosas del Señor que en las cosas que nos puede brindar el mundo. Aunque en el momento parezcan aflicciones y parezcan problemas y circunstancias difíciles, vale la pena servir al Señor y vale la pena estar. Porque yo le digo a la gente, ¿qué son 90 a 100 años? Pasando aflicciones que Cristo nos prometió. Nos dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. Cristo jamás dijo que seríamos forever felices. Cristo dijo que tenemos que comprender que cuando nosotros vemos el ejemplo de Moisés, dice que Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuántos de nosotros estamos claudicando frente a los deleites del pecado porque nos olvidamos? Y ya no se predica, Benito, con respecto al galardón, con respecto
a la recompensa que Dios tiene para nosotros. Amén. De la corona incorruptible de gloria. Ya no se habla de la vida eterna, de la salvación. Ya no se nos recuerda de que estamos en este camino, no por los deleites temporales y no por las riquezas de Egipto. Estamos en este camino porque esperamos un mayor galardón. Amén. Que son 90, 100 años en aflicción, a toda una eternidad gozando de adorar en la presencia del Señor. Y sabes, cielo, que es un punto fundamental del enfoque que como cristianos debemos tener en nuestra vida y en nuestro andar. ¿Por qué? Porque lo que nos enseña este capítulo 11 nos habla, intitulado muchas veces, los héroes de la fe. Amén. Y cuando nos habla de esto nos lleva directamente, si vamos al final del capítulo 11, al final del capítulo 11 nos señala la propia palabra del Señor, algo que puede tal vez golpearnos, pero que nos hace reflexionar por lo que vamos a ver después. En el versículo 39 dice, y todos estos, todo lo que hemos hablado, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Es decir, tenían su mirada puesta en el galardón, tenían su mirada puesta en una meta, pero en el camino eran conscientes de que independientemente de que ellos lo tuvieran en su poder, valía la pena guardarse para el Señor, valía la pena guardarse en testimonio, aunque ellos no iban a alcanzar lo prometido. Ciertamente Abraham no entró en la tierra prometida, ciertamente Moisés tampoco entró en la tierra prometida, pero no por eso dudaron en fe, no por eso se debilitaron en fe, porque sabían que su fe era necesaria, porque otros entrarían, otros estarían delante, otros gozarían de los deleites y ellos gozarían del galardón que Dios le tenía reparado para cada uno de ellos. ¿Y cómo nos damos cuenta para que nosotros veamos en el Nuevo Testamento cuando Pablo le escribe a Timoteo? Cuando Pablo le escribe a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4, la palabra nos dice de la siguiente manera, en el versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces nos damos cuenta de que lo que había en Pablo era fe, una vida de fe entregada. Una vida que sabía lo que había realizado, que había cumplido la misión a la cual Dios lo había llamado. Pero su mirada no estaba en los deleites del mundo, su mirada no estaba en la tierra, su mirada estaba en las cosas de arriba. Su mirada estaba enfocada en esa corona que Dios le recibiría. Era el mismo enfoque de Moisés, el mismo enfoque de Abraham, y debe ser el mismo enfoque de nosotros. Y una de las cosas interesantes que estás hablando, Benito, que nos recuerda... Yo siempre le repito a mis estudiantes, la gente le encanta hablar de guerra espiritual y ver demonios. Y reprender demonios y echar fuera demonios. Pero no nos damos cuenta que Pablo nos da un enfoque diferente a la batalla. Así es. Porque los demonios o el ataque del enemigo no es otra cosa que para desenfocarnos de la fe. Porque Pablo dice, he peleado la buena batalla de la fe. Él no dice, he peleado la guerra contra los demonios, he echado fuera demonios. Él no está hablando de eso. No. Él está hablando de una guerra. Porque en los evangelios dice que cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, porque la fe de muchos se enfriará, el amor se enfriará por causa de la maldad. Entonces, pero dice Pablo que hay una batalla por la fe. Hay una batalla del enemigo, del mundo, del diablo, del pecado, para que nosotros menguemos en fe, para que nosotros nos desenfoquemos del galardón y para que nosotros nos volvamos. Por eso el escritor de la carta a los Hebreos dice, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que avanzamos. Los que tenemos fe para la preservación del alma. Amén. Entonces nos damos cuenta realmente, Benito, que esto es un asunto de fe, pero una fe que obra en obediencia, porque cuando vemos a Moisés y analizamos, y quiero detallar esto, Benito, porque es interesante, dice que él rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y prefirió los vituperios, ¿verdad? De Cristo. Los vituperios de Cristo a los tesoros de los egipcios. Amén. Pero mira, dice, tenía puesta la mirada en el galardón y se sostuvo
como viendo al invisible, pero en otras versiones dice, se mantuvo firme en su propósito. Amén. ¿Cuál era el propósito de Moisés? El galardón, amén, salvación y vida eterna. Así es. Que es lo que Cristo vino a hacer y nos prometió. Amén. Y en otra versión dice, siguió firme su camino. Así. Cuando nosotros vemos que en los inicios de la iglesia primitiva nos llamaban los del camino. Amén. Porque este es un camino, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros tenemos que comprender que tenemos que mantenernos firmes en el camino, firmes en Cristo, con la mirada puesta en el galardón. Amén. ¿Por qué? Porque esta carne fallecerá, esta carne vuelve al polvo, el espíritu que dio Dios vuelve a él, pero el alma será juzgada. Amén. Y es allí donde obtendré mi galardón o mi condenación. Y es interesante, cielo, porque vemos cómo la palabra, aún en Hebreos, en los capítulos que vienen posteriormente, todo lo encierra. Porque uno dirá, bueno, sí, esa fe. Y el versículo 39 dice, pero guardaron el testimonio, tuvieron buen testimonio. Y muchas veces, bueno, la fe me lleva a tener un buen testimonio. Sí, pero ¿cuál es el buen testimonio? Te lo dice la propia carta a los Hebreos. En el capítulo 12, la carta a los Hebreos nos dice, si nosotros tenemos fe poniendo la mirada en el galardón, en la corona incorruptible, nos mantenemos firmes en el camino. Y este camino, en Isaías capítulo 35 lo denomina camino de santidad. Y en Hebreos capítulo 12 nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Quiere decir que la fe que nosotros tenemos que tener es una fe que nos permite mantenernos firmes y obedientes a la palabra del Señor, dando un testimonio con una vida de santidad y consagración al Señor, obedeciendo al Señor, haciendo las cosas que el Señor demanda de cada uno de nosotros, y al mismo tiempo esa fe da buen testimonio, y ese buen testimonio es una vida de santidad, y es esa santidad la que nos permite ver a Dios. Yo le decía que una de las traducciones dice que Moisés actuó como si estuviera viendo a Dios. Aleluya. Yo le decía a los muchachos, ¿sabes qué? Es que muchos de nosotros actuamos como si Dios no estuviera en todas partes, como si Dios no nos viera en lo oculto y en lo secreto. Y Moisés, todo lo que vivía y todo lo que hacía, lo hacía actuando en ese estilo de vida y en ese testimonio, sabiendo que Dios estaba al lado de él y con él, y él continuaba su camino, firme en el propósito, firme en el camino, porque Dios estaba de su lado, y que no importaba los vituperios, no importaba la persecución, no importaba lo que estaba viviendo, porque al final él sabía que él obtendría ese galardón. Amén. Y es bonito, Benito, porque nosotros en este tiempo tenemos que vivir de esa manera, poniendo nuestra mirada en el invisible que va por delante de nosotros. Yo le decía a los muchachos en la iglesia, el invisible, sí, es invisible porque nos permite ver los precipicios, los terremotos, los huracanes, los ataques que vienen. Pero nosotros, aunque vemos eso, tenemos que saber que hay alguien delante de nosotros que no permitirá que esos terremotos, huracanes o precipicios nos afecten. Amén. Y Moisés lo sabía, él estaba en el desierto, pero sabía que aún en el desierto Dios le daría agua, Dios le daría vestido, Dios le daría comida. Por eso es que muchos retroceden en este tiempo, porque no ponen su mirada en el galardón, sino en la recompensa de las bendiciones temporales. Ponen su mirada en el hombre, ponen su mirada, despían su mirada del camino y del propósito para el cual fuimos creados. Pero cuando tú y yo comprendemos esta palabra, nos sostenemos en las promesas que se sostuvieron a Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y todos esos héroes de la fe que dicen Daniel, todos. Y la Biblia dice que ellos conquistaron. ¿Pero por qué conquistaron? Porque ellos confiaban en Dios. Amén. Ellos estaban totalmente seguros que iban a recibir lo que esperaban. Ellos estaban convencidos de que Dios existía, aunque no lo podían ver. Amén. Y eso le garantizaban tapar boca de leones, apagar fuegos impetuosos. vivir lo que vivieran. Sabían que aunque no lo alcanzaran materialmente, alcanzarían el galardón de la vida eterna. Aleluya. Por eso nosotros tenemos que confiar y creer de que Dios está trabajando a nuestro favor, y que a pesar de lo que nosotros vivimos,
tenemos que comprender que lo que estamos viviendo es para testimonio a otros. Así es. Porque la misma Biblia ahí en Hebreos, capítulo 11, dice que por la fe ellos alcanzaron buen testimonio. Todo lo que tú y yo estamos viviendo en este tiempo, sea bueno, sea malo, sea bendición o sea lo que sea que estemos viviendo, tenemos que comprender que es para testimonio de otros. Porque tal vez tú y yo hemos pasado por circunstancias muy difíciles y de allí Dios nos ha sacado. Pero no es nada más para que nosotros veamos su gloria, sino para que otros vean de que Dios es real, de que Dios existe y que Dios tiene cuidado de nosotros. Y eso aumenta la fe de otros, Benito. Pero si nosotros nos rajamos, si nosotros nos quebramos, si nosotros nos volvemos atrás, ¿qué va a decirle las personas que nos están viendo? Van a decir, ¿y eso que creen en Dios? ¿Y para qué está en la iglesia? Amén. ¿Y para qué? No, por eso nosotros tenemos que mantenernos Por eso no firmes. podemos retroceder, como Y dice por Dios. eso tenemos que creer, confiar y obedecer, hermanos. Amén. Obedecer, porque si nosotros creemos esta palabra, tenemos que vivir, como dice Benito, ese estilo de vida, de santidad, de temor a Dios, de consagración, de que vivamos lo que vivamos. No vamos a vender nuestra primogenitura por un plato de lentejas. No vamos a negociar ni una pezuña. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos un Dios que Ni nos vamos a arrodillar ante ninguna estatua. sabemos que tenemos un Dios galardonador. Aleluya, sí. De lo que le buscamos. Amén. Bien, queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa a los pies del Maestro Lai. Le damos las gracias a todos los que nos han seguido a través de las redes sociales. Los invitamos a que nos acompañen próximamente, que acompañen el Facebook Live de la Juventud JV, que se transmite todos los sábados al mediodía. Nosotros nos vamos para Costa Rica la próxima semana y estaremos de vuelta en unos cuantos días, también acompañándole y siguiendo el desarrollo del ministerio y lo que Dios quiere para nuestro tiempo y para nuestra generación. De igual manera, los invitamos a todos a que nos acompañen en la fiesta santa contra la fiesta pagana en el Tabernáculo de la Fe, que inicia a partir del día de mañana, cielo. Así que acompáñenos durante estos 5 días en el Tabernáculo de la Fe, en fiesta santa contra fiesta pagana. Si usted ha decidido quedarse en la ciudad, no ha decidido irse a un retiro, no ha decidido irse a un campamento, entonces utilícelo orando y peleando la buena batalla de la fe. Claro que sí, amados hermanos, mantenernos firmes en la fe, no solamente creyendo y confiando, sino también obedeciendo. La fe debe ir acompañada de obras, y eso es importante, que tu fe se vea a través de las obras. Amén. Porque Dios exhibe su poder a través de las obras. Exhibe tú la gloria de Dios a través de las obras que Dios hace en cada uno de nosotros por obediencia a la fe. Y las obras son las que dan testimonio. Decía nuestro Señor Jesucristo, si no me creéis a mí, creedme por las obras y por los milagros que hago. Así que, amados hermanos, se despide de ustedes su pastor Benito Cañate y su pastora Carmen de Cañate. Aquí en A los pies del Maestro Lai. Bye bye. Dios les bendiga grande y abundantemente, queridos hermanos. Bye bye.